¿Qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos más de los conceptos de Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto y Ahorro Nacional. Esperamos que la información presentada en este video les sea de ayuda. Comencemos. El PIB. Posiblemente el PIB es el indicador económico más conocido, o por lo menos el que más se ha hecho escuchar por la mayoría de la población. La razón es que es la medida más comprensiva de la actividad económica de un país, y por lo mismo, el mejor indicador de su comportamiento general y del tamaño en sí de la economía. Pero vale la pena aclarar que no mide absolutamente todo y, a veces, su comportamiento puede ocultar factores importantes o engañar en cuanto al verdadero estado de salud del país. Definiciones y metodología. El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y servicios generados en el territorio económico durante un periodo de tiempo, que generalmente es un año, libre de duplicaciones. Dado que el PIB es un indicador que hace referencia al total de la actividad económica, no resulta práctico registrar absolutamente cada servicio o bien final producido en el país en un periodo determinado. Cálculo del PIB. Para el cálculo del PIB se utilizan encuestas, que resultan de muestreos, resultados de censos para el cómputo del año base y registros administrativos para después aplicar técnicas estadísticas que infieren el valor de producción. Resulta de un proceso complejo que requiere de mucho esfuerzo y trabajo y por lo mismo, su elaboración es trimestral. Muchos países, como México, tienen un proxy mensual, con indicadores generales que se construyen de muestras representativas similares, pero mucho más acotadas que el PIB. Medición. Se puede graficar los tres métodos de medición. Inciso A. Método de la producción. PBI es igual a la sumatoria de VAB más DM más IP. Inciso B. Método del gasto. PBI es igual a GCH más GCG más FBKF más VE más X menos M. Inciso C. Método del ingreso. PBI es igual a R más CKF más IPM más EE, donde los significados son valor agregado bruto, derechos de importación, impuesto a los productos, gastos de consumo de los hogares, gasto de consumo de gobierno, variación de existencias, exportaciones, importaciones, remuneraciones, consumo de capital fijo, impuesto a la producción e importaciones, y excedente de explotación. Métodos de cálculo del Producto Bruto Interno. El PIB se puede medir de tres formas, equivalentes entre sí, pero no necesariamente iguales. 1. Valor agregado. Se mide la producción bruta y los insumos, los cuales se restan para obtener el valor agregado. 2. Ingreso. Se miden los pagos a factores de la producción, es decir, los sueldos pagados y los excedentes brutos de operación. 3. Gasto. Se mide el consumo de los hogares, el gasto del gobierno, la formación bruta de capital fijo, las variaciones de existencia y las exportaciones netas, menos importaciones, y la suma es igual al PIB. Casi todos los países utilizan dos de las tres formas para la medición de sus cuentas nacionales. El PIB se puede representar de la siguiente forma: PIB igual a C más I más G más V más X menos M. Ejemplo, supongamos el PIB generado por la producción de algún artículo en cuero. El cuero de la vaca puede ser comprado en 100. Después del transporte costará 120. Después de tratado y hacer algún producto valdría 150. Bajo el método del producto se contabilizaría en el PIB únicamente el valor final, que es de 150. Bajo el método de valor agregado se contabilizaría 150 menos 120 igual a 30, el valor agregado del producto final. 120 menos 100 igual a 20, valor agregado del transportador. 100 igual a valor agregado de quien cría la vaca. Al sumar los resultados, el PIB total sería el mismo, 150. La diferencia radica en que se hace una distinción mayor de los sectores que intervienen en el proceso. Otra forma de medir el PIB. Otra forma
es decir, mediante la suma de todos los ingresos que reciben los asalariados, empresarios y agentes económicos. Podemos observar dos gráficas, una que muestra las economías más grandes y otra que muestra los países con mayor PIB real per cápita. Nuevamente podemos observar otra gráfica que representa el Producto Interno Bruto total y sumado junto con el total del turismo. PNB, conjunto de los bienes y servicios generados por los factores productivos de un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año, en el propio país o fuera de él, deduciéndole la parte que se debe a los servicios prestados por factores productivos extranjeros. El PNB nominal ha variado por cada año por las siguientes razones: cambia la producción física de bienes y cambian los precios del mercado. Ejemplo: en la contabilidad nacional de un país dado se valora el PNB real con respecto a un año base. Ejemplo: el PNB de 2002 fue un total de 1.400. El PNB nominal de 2007 fue de 2.100. Sin embargo, podemos observar que el PNB real del 2007 está medido a precios del 2002, lo que nos da un resultado de 1.720. Diferencias entre el PNB y PNI. Cuando el PNB es mayor que el PIB, quiere decir que los residentes de un determinado país ganan en el extranjero más de lo que ganan los extranjeros en ese país. Por ejemplo, en Estados Unidos, el PNB es un poco de más cuantía que el PIB, por lo tanto, las empresas y residentes estadounidenses que tienen plantas fabriles o laboran fuera ganan más en los países extranjeros que los que se ganan en Estados Unidos los empresarios y personas extranjeras. La diferencia entre PNB y la depreciación de los bienes de capital existentes en un periodo. Para lograr el PNB se incurre en desgaste del stock de capital, máquinas, instrumentos, equipo, plantas fabriles, etc. En la contabilidad nacional, a la depreciación se le llama cuota de consumo de capital. El PNB nominal mide el valor de la producción que se logró en un lapso de tiempo, con los precios vigentes de ese periodo. Ahorro nacional bruto. El ahorro nacional bruto es la suma del ahorro público y el ahorro privado. Indica la cantidad de recursos que tiene un país para invertir en el mismo o en el resto del mundo. En pocas palabras, es la cantidad total de ahorro que se genera en un país durante un periodo de tiempo. Este periodo suele ser un año. Además, al calcularse en base a una variable flujo, es también una variable flujo, es decir, el ahorro nacional bruto hace referencia a un periodo y solo a ese periodo. Fórmula del ahorro nacional bruto. Ahorro nacional bruto es igual a PNB menos C, siendo PNB igual a C más I más G más X menos M, donde C es igual a consumo público más consumo privado, I, inversión pública más inversión privada, G, gasto público más gasto privado, X menos M, saldo de la balanza comercial, es decir, las exportaciones menos las importaciones. El ahorro bruto como ratio sobre el PIB. Este ratio mide el ingreso nacional bruto menos el consumo total más las transferencias netas. Los países con mayor ratio de ahorro bruto respecto al PIB en el periodo 2011-2015 son Kuwait, República de Corea y Filipinas, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Mundial. Interpretación del ahorro nacional bruto. El ahorro nacional bruto permite ver el saldo total que los agentes económicos destinan al ahorro y es un indicador económico del funcionamiento de la economía, ya que permite calcular un promedio del ahorro por persona y compararlo con el resto de países. A su vez, nos indica la cantidad de recursos que puede destinar un país a construir un estado sólido de bienestar y a realizar inversiones productivas, tanto en el país como fuera de éste. Conclusión.
El ahorro nacional bruto se compara con el consumo total de un país para ver cómo planifican las personas su situación económica y para analizar su incidencia en la actividad económica, ya que un exceso de ahorro no sería bueno para un país debido a que frenaría el consumo. El PIB, Producto Interno Bruto, es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía. Está compuesta por muchos agentes, empresas, individuos, gobierno, la mayoría de los cuales produce bienes o servicios. Cada bien o servicio tiene un valor determinado. PNB. El enfoque ingreso. Mide todos los ingresos, salarios, alquileres, intereses y utilidades recibidos por todos los actores de la producción, empresas e individuos. Este enfoque toma en cuenta solamente a los residentes en un país. Si los sumamos, los ingresos externos netos, es decir, los ingresos que llegan al extranjero, el resultado de todos los ingresos es el Producto Interno Bruto, o PIB.